Muy buenos días. Ya habíamos hablado, mencionado más bien, la clasificación de los virus de David Baltimore. Hay más de una clasificación de los virus, queríamos aclarar esto, pero esta clasificación lo va a dividir en 7 clases. 7 clases donde cada virus pertenece a una sola clase. Estos criterios básicos, él tiene una serie de criterios básicos que permiten esta clasificación, no son taxonómicos, no son como otras clasificaciones que son incluso a veces más complicadas. La clasificación de Baltimore no es tan complicada, no es que sea simple, ¿eh? No he dicho eso, he dicho que no es tan complicada. Él utiliza 2 criterios básicos y vamos a hablar principalmente de esta primera parte de los 2 criterios básicos. El primero, si el material genético del virus, es decir, lo que conforma su genoma, está constituido por ácido desoxirribonucleico o por ácido ribonucleico. Son 2 grupos diferentes de virus. Y dentro de estos también se va a dividir o va a clasificar, va a utilizar para su clasificación cuántas cadenas existen, porque algunos de estos virus tienen apenas una cadena de un ácido nucleico, otros tienen 2. O sea, si es ADN o es ARN y cuántas cadenas tiene cada uno de estos. También vamos a ver que una de las clases tiene un giro de cadena diferente a los demás giros que tienen las cadenas normalmente en los virus, y esto también permite que aparezca una clase diferente. Y el otro criterio muy importante es cómo el virus se reproduce, o sea, qué enzimas utiliza para reproducirse y si son propias de él o son propias de la célula que le está parasitando. Cada clase tiene características propias y un virus no puede pertenecer a una clase y a otra. Pertenece o a una clase o a otra clase. Nunca, nunca puede pertenecer a 2 clases. Así que esos criterios que hubo por ahí de que se podía fabricar un virus híbrido, no puede ser. El virus tiene que pertenecer a su clase. ¿Por qué? Porque cada virus tiene su material genético bien definido y tiene su forma de reproducción también bien definida. Y la clasificación de Baltimore es una clasificación que utiliza estos 2 criterios para dividirlos en 7 clases diferentes. Vamos a verla. Además, dentro de cada clase, pues existen diferentes grupos atendiendo a la estructura del virus, a si tienen cápside o no tienen cápside, etcétera, etcétera, etcétera. El primer criterio utilizado, ya lo mencionábamos, es el tipo de ácido nucleico del virus, si es ADN o es ARN, el número de cadenas que tiene este ácido nucleico y la dirección en que estas cadenas giran. Veamos. Con ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN, como material genético, tenemos 3 clases de virus, la clase 1, la clase 2 y la clase 7. Fíjense, en el medio queda un espacio, ¿no? Este espacio son las clases 3, 4, 5 y 6, que ellas tienen como material genético ácido ribonucleico, no desoxirribonucleico, ribonucleico. Ya cuando hablábamos de las células, hablábamos de las diferentes células al principio, en uno de los ciclos anteriores, pues entonces habíamos explicado la diferencia entre uno y otro. El número de cadenas varía, como pueden ver en esta tabla, así como el sentido en que giran estas cadenas, pero no es el número de cadenas la característica principal. La característica principal es si es ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. Ahora, este número de cadenas permite ya clasificarlos en diferentes clases también. El sentido del giro es negativo, sentido contrario a las manecillas del reloj, en la clase 4 y positivo en las demás clases. Segundo criterio, la forma en que se reproducen los virus. Las clases 1 y 2 utilizan para reproducirse una enzima, la ADN polimerasa de la célula infectada, o sea, una enzima que existe en las células que las infectan. Esta es una característica común a ambas clases, pero como ya habíamos dicho, la clase 1 y la 2 se diferencian en el número de cadenas. Los virus de las clases 3, 4 y 5 utilizan para reproducirse una enzima que ellos mismos aportan, o sea, ellos la llevan y cuando se introducen dentro de la célula tienen sus enzimas, no tienen que utilizar enzima de la célula, es de ellos. Esta enzima sirve para sintetizar ácido ribonucleico y lo que diferencia la clase 4 y la 5, que están formadas por una sola cadena, es el sentido en que esta cadena gira, ya lo habíamos mencionado. Los grupos 6 y 7 utilizan una enzima que sintetiza ácido desoxirribonucleico a partir de ácido ribonucleico. En la clase 6 el virus es, o sea, el virus lo que tiene es ácido ribonucleico y entonces él sintetiza ácido desoxirribonucleico y lo introduce en los genes de la célula infectada. Son los retrovirus, los llamados retrovirus, que ya hablaremos un poquito de ellos después. En el grupo 7, clase 7, el ácido desoxirribonucleico se introduce en los genes de la célula directamente porque él es un virus con ADN. El ADN se mete dentro de la materia genética de la célula, ahí está, pero para producir su propio ADN, para reproducir el virus, él tiene que sintetizar un ácido ribonucleico como mediador. O sea, su ácido desoxirribonucleico sintetiza ácido ribonucleico y este ácido ribonucleico va a sintetizar a su vez el ácido desoxirribonucleico que produce, que es el material que está contenido dentro del virus. Esto es interesante porque es un mecanismo un poquito complicado, pero un mecanismo que está produciéndose como un desarrollo evolutivo de estos virus.
La clasificación es un poquito más compleja, ¿no? Estamos simplificando para que sea más fácil de comprender. Y ahora vamos a ver las enfermedades más importantes que causan a los seres humanos los virus de cada clase. Por ejemplo, tenemos la clase 1, que recuerden, es un virus con ácido desoxirribonucleico y dos cadenas que se reproduce utilizando la ADN polimerasa de la misma célula infectada. Tenemos infecciones respiratorias, tenemos conjuntivitis, cistitis hemorrágica, gastroenteritis, viruela y molusco contagioso, la famosa viruela, la primera y hasta ahora única enfermedad viral erradicada por el hombre gracias a la vacunación. Además pueden producir los virus de este grupo, de esta clase, papilomas, verrugas, cáncer de piel, varicela, herpes genital y sarcoma de Kaposi. Recuerden, es un virus que es ADN y se introduce dentro del material genético de la célula. Y aquí tenemos dos grandes grupos de virus muy conocidos, familias de virus, los adenovirus y el virus del papiloma. Hay más familias, pero menciono estas dos porque se oye mucho hablar de adenovirus, se oye mucho hablar de virus de papiloma y como ustedes ven, estas enfermedades están relacionadas con adenovirus, algunas de ellas y las demás con el papilomavirus sobre todo. Son dos grupos de virus que infectan a seres humanos y que producen un gran número de enfermedades. En la clase 2 tenemos dos enfermedades que se producen en el hombre. El eritema infeccioso es una de las enfermedades y la otra es encefalitis, pero realmente de la encefalitis por virus clase 2 se han reportado nada más que 25 casos y los 25 en Vietnam. Parece que es una cepa que infecta a los seres humanos. Son virus pequeños y por lo general la mayor parte de ellos no afectan a seres humanos. Son virus que afectan bacterias. Recuerden que cuando hablamos de virus hablábamos de que había, o sea, en las partes anteriores, en los primeros programas, de que hay virus que infectan bacterias, pero hay virus también que infectan arqueas, virus que infectan hongos. Bueno, en esta clase 2 hay muchos virus de esos tipos. La clase 3, pues tiene otra característica, no afectan a seres humanos, por tanto no vamos a hablar de enfermedades en seres humanos que producen estos virus. Son virus sobre todo de bacterias, de arqueas y de hongos. Ahora el grupo 4. El grupo 4 es un grupo muy importante porque produce el SARS, o sea, el síndrome que nosotros también conocemos como COVID, ¿no? El COVID, que ya hay varios grupos. Nosotros hablamos generalmente, estamos hablando mucho del COVID-19, pero hay muchos otros grupos de COVID o SARS, como prefieran mencionarlo. Por lo menos hay unos cuantos que afectan al ser humano. Y algunos de ellos, los tres últimos, han pasado de animales a seres humanos. Los anteriores tal vez pasaron también de animales a seres humanos, pero hace tanto tiempo que nadie lo sabe con certeza, ¿no? Aquí se produce también la infección por fiebre amarilla, pertenece al virus de la fiebre amarilla, que fue encontrada a forma de transmisión por nuestro genial Carlos Juan Finlay, también pertenece a la clase 4. Aquí también está en el virus del Nilo Occidental, el virus de la hepatitis C, el dengue, la poliomielitis, el resfriado común, el catarro ese que usted coge por ahí, no la influenza, sino el catarro que usted se contagia con frecuencia cuando llega el invierno, que está circulando, que son virus respiratorios. Bueno, pues puede ser un adenovirus que es de la clase 1, puede ser lo más probable un virus de la clase 4. También aquí se produce, también en esta clase están los virus de la hepatitis A y hepatitis E. Y está también la rubiola. Además, una serie de enfermedades hemorrágicas que son prácticamente las llamadas enfermedades transmitidas por artrópodos, que dentro de ellas está la fiebre amarilla, que ya la mencionamos, el dengue, y hay una lista más. En la clase 5 tenemos la influenza A y B y C, o sea, los tres tipos de influenza que son frecuentes, son lo que se conoce como flu, la influencia, la gripe, la verdadera gripe, no, porque gripe no es cualquier catarro, el gripe es la influenza. Tenemos aquí también el sarampión, las paperas o parotiditis, lo mismo, ¿no? Algunos tipos de neumonías virales, tenemos también bronquitis y tenemos parainfluenza. La bronquitis muchas veces está causada por el virus de la parainfluenza y que da manifestaciones respiratorias muy parecidas a la influenza. El grupo 6, aquí tenemos el representante máximo, es el virus de la inmunodeficiencia humana. Y en el grupo 7, el virus de la hepatitis B. Una característica importante, estas clases, ¿no? Clase 5, clase 6 y clase 7 no afectan células procariotas, o sea, solo afectan los virus de estas tres clases a células eucariotas. Esto hace pensar que sean virus de que se originaron más recientemente que las cuatro clases anteriores, porque además son un poco más complicados, son complejos. Ya hablábamos que el grupo 6, el grupo 7, o sea, la clase 7, que es la hepatitis viral, pues se introduce dentro de la célula, está ahí, después para producir más ácido desoxirribonucleico, un virus de desoxirribonucleico, él tiene que sintetizar ribonucleico con paso intermedio para producir el ácido desoxirribonucleico de la reproducción del virus, o sea, tiene una reproducción un poquito más complicada. Bueno, mis amigos,
Así llegamos al final de este breve resumen de la clasificación de Baltimore. Lo hicimos con la mayor sencillez posible para que pueda ser comprendido y los espero en el próximo ciclo. Pero recuerden, la clasificación de Baltimore es mucho más complicada de esto que hemos expuesto aquí. Esto es apenas la primera parte de la clasificación para que la entiendan y para que entiendan también que cada virus pertenece a una clase específica porque tiene un material genético específico, un número de cadenas específico y se reproduce de una forma específica, cada clase de virus. Y no puede saltar un virus de una clase para otra porque tendría que dejar de ser para hacer de nuevo otra cosa. Hasta el próximo programa.